Imagina que tu país desaparece de la noche a la mañana. Tu bandera, tus líderes, todo se va. Eso les ocurrió a casi 300 millones de personas. Tras el colapso de la Unión Soviética, desapareció un imperio, surgieron mafias y los rusos comunes quedaron atrás. Lo que siguió fue uno de los peores desastres en tiempos de paz del siglo XX, una década que el mundo olvidó. ¿Por qué nadie ha contado su historia? Hoy en el show de infografías, veremos por qué nadie habla de lo que les ocurrió a los rusos tras el colapso de su país. Para entender el colapso, primero debes saber qué hubo antes. La Unión Soviética no era un país en el sentido moderno. Era todo un experimento económico y social que intentaba ir más allá de la cultura y la nacionalidad, y de alguna manera logró mantenerse a flote. Durante casi 70 años, de 1922 a 1991, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tenía una economía planificada y el Estado controlaba fábricas, granjas y negocios, y decidía qué se producía, cuánto y a qué precio se vendía. Los ciudadanos no temían el desempleo porque el Estado garantizaba empleo. Se proporcionaba vivienda, usualmente en grandes bloques de departamentos de concreto. Los productos básicos como el pan, la leche y las medicinas estaban fuertemente subsidiados para mantener los precios bajos, y la atención médica y la educación eran gratuitas. Claro, el sistema tenía muchos problemas: escasez constante, pésima calidad de los productos y casi ninguna libertad política. Para el ruso promedio, la vida era predecible, lo cual no era malo. Sabían que tendrían trabajo, casa y comida. A finales de los 80, era evidente que el sueño soviético de unidad se volvió insostenible. La obsesión del país por oponerse a Occidente tuvo un costo enorme: gastos interminables en armas nucleares, la limpieza de Chernóbil y una guerra agotadora en Afganistán que se había prolongado por más de una década. Los fracasos políticos y económicos volvieron inestable al país y su gente dejó de estar aislada del mundo. Vieron cómo vivían otros y ya no querían aceptar el statu quo en silencio. El entonces líder soviético, Mikhail Gorbachev, introdujo reformas llamadas perestroika y glasnost, destinadas a modernizar la economía y permitir una mayor apertura. En vez de revitalizar el sistema, las reformas lo dejaron en soporte vital. En 1991, tras un golpe fallido y la presión de movimientos independentistas en Ucrania y los estados bálticos, la Unión Soviética colapsó. El 26 de diciembre se disolvió, dejando 15 nuevos países formados de los escombros. Rusia, la más grande de todas, tuvo que averiguar qué seguía, y no fue nada bueno. La devastación económica, casi sin precedentes fuera de la guerra, arrasó el país. El Producto Interno Bruto de Rusia se desplomó al menos un 40% entre 1991 y 1998, y algunas fuentes sugieren que llegó al 50% entre el 92 y el 98. La rápida contracción económica evocó la Gran Depresión en Estados Unidos, pero sucedió más rápido. Fue más duro y no hubo una recuperación de posguerra que ayudara al país a salir del abismo. El sistema soviético de industrias estatales fue desmantelado casi de inmediato, en un proceso llamado terapia de choque. Asesores occidentales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, convencieron a los líderes rusos de que privatizar rápidamente era la forma más rápida de crear una economía de mercado. Las fábricas, minas y recursos controlados por el Estado fueron vendidos o entregados a propietarios privados. Todo esto en cuestión de meses. La idea era que la propiedad privada ayudaría a aumentar la eficiencia y la prosperidad. Pero nadie contó con la corrupción desenfrenada. Funcionarios del gobierno y criminales bien conectados se apoderaron de los activos más valiosos por casi nada. En pocos años, algunos hombres se hicieron multimillonarios al controlar campos petroleros, plantas de aluminio y fábricas estatales. Mientras tanto, los trabajadores comunes quedaron desempleados o trabajaron para dueños que cambiaron de socialistas a capitalistas. El contrato social soviético que aseguraba empleos pese a baja productividad desapareció casi de inmediato, seguido de la inflación. En 1992, los precios en Rusia subieron más del 2.300%. Si una barra de pan costaba $1 en enero, en diciembre valía 24. Los ahorros se volvieron casi inútiles. Los rusos mayores que trabajaron décadas vieron que sus pensiones solo alcanzaban para una semana de compras. La hiperinflación destruyó a la clase media antes de formarse y los salarios no se pagaban por meses. Maestros, doctores, obreros y empleados del gobierno acudían a trabajar sin certeza de recibir pago. Algunos recibían su salario en bienes, no en dinero.
A los maestros les pagaban con vodka, que luego vendían en la calle para conseguir dinero para comida. Para 1994, el desempleo había superado el 8%, una cifra inaudita en una sociedad que nunca había conocido el desempleo bajo el sistema soviético. Y solo empeoró para 1998, el desempleo alcanzó su punto máximo alrededor del 13% y luego se estabilizó ahí. Difícil llamar estable a la pobreza generalizada. Incluso la Unión Europea tuvo alto desempleo en los 90, cerca del 13% gran parte de la década. A diferencia de Rusia, la mayoría de países europeos evitó una inflación descontrolada. Las familias aún podían confiar en sus ahorros y los sistemas sociales eran lo suficientemente flexibles como para manejar la pérdida de empleos sin un colapso económico total. Pero en Rusia, el desempleo junto con la inflación y los cambios sistémicos repentinos fue un impacto enorme. Incluso los productos básicos se volvieron escasos o inasequibles. Los estantes de las tiendas, que ya estaban mal surtidos durante la época soviética, ahora estaban vacíos. Colapsaron las redes que distribuían alimentos y productos en todo el país. Las personas esperaban horas en fila para conseguir pan, leche o medicinas. El mercado negro era la única opción para productos básicos, con precios generalmente más altos que en tiendas oficiales. Y entonces la tasa de pobreza se disparó. A mediados de los años 90, casi el 50% de los rusos vivían por debajo de la línea de pobreza, en comparación con solo alrededor del 2% en tiempos soviéticos. Aunque las estadísticas de pobreza soviéticas se manipulaban para propaganda, los años 90 trajeron una caída catastrófica en el nivel de vida. Para la mayoría de las personas, la desnutrición era común, especialmente entre los niños y los ancianos. Los hospitales se quedaron sin suministros básicos como vendas y antibióticos. Los sistemas de calefacción en los edificios de departamentos se descompusieron y no fueron reparados. La gente soportó los duros inviernos rusos, al grado que la vida misma dejó de ser confiable. La esperanza de vida para los hombres rusos cayó de 64 años en 1989 a solo 57 años en 1994, un colapso que normalmente solo se ve en tiempos de guerra o durante grandes epidemias. La esperanza de vida femenina también disminuyó, pero menos. La crisis de mortalidad tuvo varias causas, como la economía inestable y la desaparición de las estructuras soviéticas en las que se confiaba desde hacía décadas. El colapso económico causó una descomposición social tan devastadora como la caída del Estado y la economía. El resultado fue no solo pobreza, sino el colapso total del orden social, violento, caótico y muchas veces mortal. Existía un vacío que el crimen organizado aprovechó de inmediato. Durante el dominio soviético, la KGB y la policía controlaban a los grupos criminales, pero cuando ese sistema colapsó, la mafia entró para llenar el vacío. Delincuentes menores se unieron y formaron grupos organizados que controlaron industrias enteras. Los oligarcas que obtuvieron bienes estatales en la privatización eran indistinguibles de la mafia, pues a menudo eran los mismos. Las disputas empresariales se resolvían con violencia y los asesinatos por encargo eran comunes. Entre 1992 y 2005, Rusia promedió más de 30.000 asesinatos al año, con algunos años acercándose a los 45.000, superando fácilmente a Estados Unidos, que en ese momento era considerado la capital del asesinato en el mundo desarrollado. Directores de bancos, empresarios, políticos y periodistas eran asesinados a plena luz del día. Los coches bomba eran frecuentes. La gente lo llamaba capitalismo bandido y era difícil debatirlo. Para los rusos, la violencia siempre estaba presente. La gente no confiaba en la policía porque solían colaborar con los criminales que debían detener. El soborno a funcionarios se volvió algo cotidiano, ya fuera para iniciar un negocio o lograr que tu hijo entrara a una mejor escuela. La corrupción que prosperó en tiempos soviéticos, ya de por sí muy extendida, empeoró aún más una vez que desaparecieron los antiguos sistemas de rendición de cuentas. El alcoholismo se volvió epidémico conforme empeoraban las condiciones. La gente bebía para sobrellevar el trauma de ver cómo su mundo se derrumbaba. A mediados de los 90, los rusos consumían en promedio 32 pintas de alcohol puro al año. Eso es más del doble de lo que la Organización Mundial de la Salud estimaba para la región europea en ese momento. Esto no era solo gente bebiendo en fiestas. La adicción al alcohol era una pandemia que destruía familias y comunidades. El alcohol es una de las principales causas de muerte en el país. En 1995, el 75% de los sospechosos de homicidio fueron arrestados bajo los efectos del alcohol. Las enfermedades cardiovasculares, a menudo relacionadas con el consumo excesivo de alcohol, el estrés y una mala alimentación, se convirtieron en otra causa principal de muerte, provocando el repentino aumento en la mortalidad masculina. El colapso social tuvo un gran impacto demográfico.
La tasa total de fertilidad de Rusia, el número promedio de hijos que una mujer tiene en su vida, cayó de 2.0 en 1989 a solo 1.16 para 1999. Para contexto, 2.1 es el nivel de reemplazo para mantener estable la población. Rusia producía solo la mitad de los niños necesarios para mantenerse, llegando a la llamada Cruz Rusa. Ahí fue cuando las muertes superaron los nacimientos. En 1992, Rusia tuvo 1.587.000 millones de nacimientos y 1.807 millones de muertes. Un descenso natural de la población de más de 220.000 personas en un solo año. Este crecimiento negativo de la población continuaría durante los siguientes 15 años. Toda una generación de niños que debieron haber nacido en los años 90 simplemente no nació. Esto todavía afecta a Rusia hoy en día. Para 2020, esos niños que no nacieron ya estarían terminando la universidad y entrando al trabajo, pero nunca existieron. Las mujeres enfrentaron una carga especial cuando colapsó el sistema soviético y sus redes de seguridad. Ofrecía guarderías estatales y licencia de maternidad asegurada. Las mujeres que querían hijos enfrentaban decisiones difíciles, criando una familia sin saber si recibirían pago mensual. No podían presupuestar la fórmula para bebés cuando los precios aumentaban 20 veces en un año. Como resultado, muchas simplemente eligieron no tener hijos en absoluto o retrasaron tenerlos hasta que las condiciones mejoraran. Las condiciones no mejoraron hasta los años 2000, perdiéndose así una década de nacimientos potenciales. El colapso social arrasó la educación y la salud. Maestros y médicos, antes respetados en el régimen soviético, de pronto quedaron entre los más pobres. Sus salarios eran miserables cuando se les pagaba. Muchos profesionales talentosos dejaron estos campos, cambiando a negocios o emigrando. La calidad de la educación y la atención médica se desplomó como resultado. Los hospitales, que al menos eran adecuados en tiempos soviéticos, se convirtieron en lugares peligrosos donde ni siquiera se garantizaba la higiene básica. Los pacientes tenían que llevar sus propias sábanas y medicinas. Para los jóvenes que llegaron a la mayoría de edad en los 90, el futuro parecía sombrío. La promesa de una carrera estable gracias a la educación desapareció. Las universidades operaban, pero los títulos no aseguraban empleo. En cambio, el éxito parecía ir para quienes tenían buenas conexiones, estaban dispuestos a involucrarse en la corrupción, o simplemente tenían la suerte de estar en el lugar correcto en el momento adecuado. Una generación de rusos aprendió que era más importante conocer a las personas correctas o romper reglas que el trabajo duro y la educación. Mientras la sociedad rusa colapsaba, su sistema político estaba en caos. La democracia, tras el fin soviético, pronto fue reemplazada por inestabilidad, corrupción y el regreso del autoritarismo. Boris Yeltsin, primer presidente de Rusia tras la disolución soviética, debía ser el rostro de la democracia rusa. Se hizo famoso en 1991 al subirse a un tanque para oponerse al golpe contra Gorbachov, presentándose como el reformador que llevaría a Rusia a una era de libertad y prosperidad. Su presidencia terminó asociada con caos, corrupción y fracaso. El gobierno de Yeltsin pasó de crisis en crisis, incapaz de controlar la inflación, la corrupción o el crimen. Su salud era terrible, estaba borracho y parecía cada vez más desconectado del sufrimiento de los rusos comunes. El peor momento llegó en octubre de 1993. Las tensiones entre Yeltsin y el Parlamento ruso estallaron en un conflicto abierto. Yeltsin buscaba más poder ejecutivo para avanzar reformas económicas. Mientras tanto, el Parlamento quería desacelerar o incluso revertir las políticas de terapia de choque que estaban devastando al país. Cuando intentaron destituirlo, Yeltsin disolvió el Parlamento, acción vista como inconstitucional por muchos. El Parlamento rechazó aceptarlo y sus líderes se atrincheraron en la Casa Blanca rusa. Yeltsin ordenó al ejército asaltar el edificio y el 4 de octubre los tanques lo bombardearon mientras las tropas lo atacaban. El número oficial de muertos fue 187, aunque se estimaba que la cifra real rondaba los 2.000 trasheno. El impacto psicológico a corto y largo plazo fue igual de devastador. Las imágenes de tanques disparando al centro de la democracia rusa, solo 2 años tras el colapso soviético, destruyeron la ilusión de una transición pacífica a la estabilidad. Yeltsin venció y reescribió la constitución, dándose poderes absolutos. El daño a la credibilidad democrática de Rusia fue permanente. Las políticas económicas de Yeltsin, fuertemente influenciadas por asesores occidentales, se suponía que crearían una economía de mercado próspera. En su lugar, generaron oligarcas, pobreza y gran resentimiento hacia la injerencia externa. Los rusos veían a consultores occidentales hablar de mercados libres mientras su nivel de vida colapsaba. Se percibía cada vez más que a Occidente no le interesaba la prosperidad rusa. Solo deseaban que Rusia fuera débil y obediente. Justa o no,
Esa visión se arraigó en la psique rusa y aún influye en cómo muchos ven a Occidente. Después llegó la crisis financiera de 1998, el mayor golpe para el liderazgo de Yeltsin. El gobierno ruso incumplió con su deuda, el rublo se desplomó y los bancos quebraron en masa. Quienes recién reconstruían sus ahorros en la nueva economía, los vieron desaparecer de un día para otro. La crisis fue tan grave que hasta los rusos beneficiados por las reformas de los 90 empezaron a cuestionar si el experimento fue un error. En 1999, la aprobación de Yeltsin era de un solo dígito. Estaba agotado, enfermo y sin credibilidad. El 31 de diciembre de 1999, en un anuncio sorpresa, Yeltsin renunció. Le entregó el poder a su primer ministro, un exoficial de la KGB relativamente desconocido llamado Vladimir Putin. El último acto de Yeltsin fue obtener de Putin la promesa de inmunidad judicial para él y su familia. Hasta el final, la corrupción y la autopreservación eran lo principal. Putin prometió a los rusos lo que anhelaban: orden y estabilidad tras una década de caos. Ese mensaje resonó. Putin se presentó como el líder fuerte que restauraría la fuerza y la dignidad de Rusia. Él tomó medidas enérgicas contra los oligarcas más visibles, aunque principalmente contra aquellos que simplemente se oponían a él. Centralizó el poder, debilitó al parlamento y gobernadores y restringió la prensa y libertades civiles. Muchos rusos afectados por los años 90 aceptaron estos sacrificios por estabilidad económica y orgullo nacional. El ascenso de Putin se debió también al alza del petróleo a inicios de los 2010. Esto llenó las arcas del gobierno y le permitió cumplir sus promesas de mejores salarios, pensiones y servicios sociales. El atractivo de Putin siempre surgió del contraste con los 90. Seguía recordando a la gente el caos, la economía colapsada y el desastre político de esa época. Cuando Rusia debía seguir el ejemplo europeo, eliminar procesos democráticos, se justificaba como Putin protegiendo al país y su gente del caos. Ese argumento sigue siendo fuerte en Rusia, especialmente con su agresión continua contra Occidente y Ucrania. Pero eso realmente no explica por qué todos parecen olvidar cómo llegó Rusia hasta aquí. La mayoría de las historias comienzan a principios de los años 2000 y le echan toda la culpa a Putin. Casi nadie mira hacia los años 90, cuando se hizo el verdadero daño. Las interpretaciones actuales suelen centrarse en Putin desmantelando la democracia, ya que coincide con la narrativa. Occidente pensó tras la Guerra Fría que la democracia y el capitalismo triunfaron sobre el comunismo. Pero los difíciles años 90 en Rusia no se adaptaban a esa visión simplista. La democracia y los mercados libres prometían prosperidad y libertad. Pero Rusia vivió una década de pobreza, violencia y colapso social. Admitir el sufrimiento total de Rusia en los 90 significaría: Occidente también tendría que admitir algo incómodo, que su tipo de reforma económica había fracasado espectacularmente. Su victoria en la Guerra Fría tuvo un costo humano enorme para los rusos comunes. También hay una tendencia en Occidente a enfocarse en cuestiones políticas y geopolíticas, en lugar de las experiencias vividas por la gente común. La gente menciona el fin de la Unión Soviética como un evento geopolítico, el colapso de una superpotencia, el fin de la Guerra Fría y la expansión de la OTAN. No se habla mucho de lo que vivió la maestra en Novosibirsk, cuya pensión quedó inútil, o la madre en Moscú buscando leche mientras la inflación destruía sus ahorros. Las historias humanas se pierden en la narrativa geopolítica y las personas se vuelven solo números y estadísticas. Otro factor es que Rusia realmente se volvió cada vez más autoritaria bajo Putin. Esto facilitó que los observadores occidentales se enfocaran en Rusia como una amenaza. Mientras más Rusia se oponía a Occidente, menos simpatía había para entender su perspectiva o las raíces de su resentimiento. Es más sencillo ver a la Rusia de Putin solo como autoritaria y agresiva que enfrentar la compleja historia que la formó. Tras perder su estatus de superpotencia, Rusia enfrentó pobreza, violencia y un fuerte sentimiento de traición, al pensar que sus líderes la vendieron y aprovecharon para beneficiar a Occidente. Para el ruso promedio, sentía que el país colapsó sin culpa de su gente. Este trauma colectivo explica mucho sobre el comportamiento de la Rusia moderna en el escenario mundial cuando Putin habla de restaurar la grandeza de Rusia. Él se dirige directamente a quienes vivieron los años 90 y temen una posible segunda ronda. La propaganda rusa logra impactar al retratar a Occidente como hostil e hipócrita. Para quienes recuerdan a asesores occidentales hablando de democracia mientras Rusia vivía el caos, muchos rusos concluyeron que la democracia puede generar caos. Las políticas occidentales pueden ser ambiguas, priorizando fuerza y orden sobre la eficacia gubernamental. Tras el colapso soviético, la vida fue brutal para millones de rusos, pero un hombre destacó sobre todos. Descubre cómo Putin, exagente de la KGB,
construyó su imperio o haz clic en este video.